Buenas tardes, hermanos, hermanas, buenas tardes, jóvenes, niños, todas las personas que nos están escuchando. Que Dios pueda hoy día revelarnos a través de su palabra, su guianza, su ayuda. Gracias a Dios que lo tenemos a Él y que tenemos su palabra tan viva, tan actualizada en nuestras vidas, en nuestros hogares. Así que queremos compartir hoy día una hermosa palabra para todos nosotros y que sea una luz en estos tiempos, que sea una ayuda inmensa y poderosa para nosotras. Amén. Queremos saludar a los hermanos, especialmente aquellos que están pasando por dificultades. La vida en Cristo también trae dificultades, pero también trae la fortaleza del Señor para enfrentar esas dificultades. Gracias, Señor. Y queremos agradecer al Señor por todo lo que Él nos da, por habernos llamado a su reino. Y queremos capacitarnos para enfrentar esta vida. Indudablemente que Dios quiere que usted, mi hermano, usted, mi hermana, tenga una vida victoriosa. Y se lo dijo a los discípulos: como yo he vencido, vosotros también venceréis. Pero desde el momento que usted se convirtió al Señor, ya tiene un enemigo declarado. Y lo dice también la palabra, que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que es el reino de las tinieblas. Satanás va a luchar por todos los medios para debilitar nuestra vida espiritual. Y no es que él sea tan poderoso, para nada, pero es astuto, tiene astucia. Y la palabra de esta tarde que vamos a compartir es una de las armas más mortíferas de Satanás. Un arma que el diablo usa para robarnos, para quitarnos de la bendición de Dios. Y para eso vamos a orar. Yo no sé cómo estás tú, mi hermana, mi hermano, no sé qué estás pasando. Si hay algunos hermanitos que están enfermos y que hemos estado orando por ellos como iglesia, por cada uno de ellos, y por mis hermanas mayores también, que ellas también necesitan de nuestra oración. Por nuestro país necesita la oración, de tu oración, mi hermana. Sí, Jesús. No te minores en esto. Uno dirá, bueno, pero ¿qué participación tengo yo en esto? Mucha participación. Recuérdate que nosotros tenemos acceso al trono de Dios y Dios puede cambiar las cosas. Oh, gracias, Señor. No todo lo que ocurre en la tierra está de acuerdo con lo que Dios quiere. Para eso está la iglesia, para interceder. Y nuestro Señor, que está a la diestra del Padre, dice que está para abogar nuestra vida, como un abogado para interceder también. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte por cada uno de tus hijos. Sabemos, Señor, y te conocemos, un Dios lleno de amor, lleno de gozo, que quiere compartir con tu pueblo. Como dice tu palabra, gozaos, dice el Señor. Te rogamos por aquellos hermanos que están pasando por un tema de salud. Esto no te sorprende a ti. Tú tienes el poder para obrar. Gracias, Señor, por la ayuda médica, pero el milagro lo haces tú. Y bendecimos la vida de cada uno de tus hijos que están en este momento en sintonía, están conectados con esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 12. Dice la Escritura, Efesios 6, versículo 10 hasta el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está definida la lucha. Pablo, desarrollando su ministerio, se encontró con fortalezas diabólicas. Pero, ¿qué puede hacer el diablo frente al poder de Dios? Nada. Mire lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos la oración. Yo necesito tu oración, mi hermana. Elga necesita la oración. Sí. Tú necesitas nuestra oración. ¿Por qué? Porque tenemos que fortalecernos. La unidad es lo que fortalece el accionar de Dios. Se lo dijo a los discípulos: separados de mí nada podéis hacer. La unidad fortalece. Y yo me imagino es como una muralla. Un ladrillo que está apegado, está adherido a otro ladrillo. Si uno trata de sacar uno de los ladrillos, toda la pared se va a oponer. Pero si está solo, lo voy a tomar y no va a haber mayor resistencia. Así quiere el diablo, aislarnos. Por eso acá el apóstol nos orienta frente a esto. Y debemos tener claro, mi hermano, mi hermana, que convertirnos a Cristo es entrar a un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual también está Satanás, los ángeles caídos, los demonios, para atacarnos, para quitarnos del camino. El apóstol Pedro, al igual que Pablo, el apóstol Pedro vivió una etapa triste, negó al Señor, hubo momentos difíciles. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aquí el apóstol Pedro nos dice y enfoca el accionar del diablo. Mira, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la Escritura: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué figura? Un león. Yo creo que esa figura, nosotros que no estamos acostumbrados, la gente de la selva o de la sabana, pueden tener una experiencia frente a eso, pero nosotros no tenemos una figura así, no vemos, porque el diablo no se ve. Pero mira cómo lo califica el apóstol. Primero, seamos sobrios y velad. O sea, estemos atentos al accionar. ¿Cómo actúa el diablo? A través de la mente, enviando pensamientos. Dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El mundo hace figura de Satanás, lo dibuja con cacho de color rojo, con horqueta. Pero mira, nosotros que pertenecemos al mundo espiritual, Satanás también, él conoce nuestras debilidades, comprende nuestras dolencias y él va a usar esa debilidad que hay en nosotros para sacar ventaja. Ahora, la Biblia no nos habla tanto del poder de Satanás, pero sí nos habla de su sutileza, de su artimaña. Como dice el apóstol, como leíamos Efesios 6:12, ¿cierto? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados de potestades. Aquí es donde vamos a entrar al tema. La estimación propia deficiente. Hay muchos proyectos, hay un proceso que Dios tiene para ti. En el plano secular, en el plano espiritual, hay un proyecto. Pero ese proyecto va a requerir una riqueza interior, una respuesta interior.
El arma más poderosa, el arsenal más poderoso de Satanás, actúa en el plano de la psicología. El temor es una de ellas, el temor. El temor actúa desde dentro. Ahora, por supuesto, mi hermano, la duda es otra arma poderosa del diablo. Sí. Y ahí puede ir sumándole la ira, la hostilidad, la preocupación, el sentimiento de culpa. Mi hermano, la mayor arma psicológica de Satanás es un sentimiento de inferioridad. El diablo quiere que usted no se valorice a sí mismo. Este sentimiento te paraliza. Muchos hijos del Señor, a pesar de la experiencia maravillosa espiritualmente, a pesar de su fe, a pesar del conocimiento de la palabra de Dios, interiormente hay un problema de autoimagen negativa de sí mismo. No sé qué piensa Guita en ese sentido. Sí, totalmente. La palabra del Señor, yo creo que cuando nosotros nos convertimos al Señor, hay una parte donde dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, si nosotros venimos con una autoestima negativa, o si a lo mejor nunca alcanzamos nada o nunca logramos nada en las tinieblas, en Cristo el Señor tenemos su poder, tenemos su espíritu, pero a veces no pasa así, no lo creemos o creemos que los otros pueden y nosotros no, y eso el enemigo lo usa, pero tremendamente digamos, para que no avancemos, para que no crezcamos, para que nos estanquemos en una vida espiritual mediocre. Mira, yo como por muchos años yo practiqué la docencia, los niños y los jóvenes necesitan mucha motivación de los padres. ¿Por qué? Porque cuando hay dentro de ellos un sentir de inferioridad, están encadenados a un sentimiento de una falta de valor. Y yo recuerdo que entre las actividades académicas había que hacer una disertación sobre un tema. Y cada alumno tenía que exponer un tema, pero habían alumnos y alumnas que para ellos era terrible. Para ellos era terrible. Incluso venía su papá o el apoderado, venía a conversar con uno, profesor. ¿Le puede usted tomar aparte? Un temor escénico, un pánico a enfrentar lo demás. Yo le decía, pero hijo, no te preocupes, no te preocupes. Yo voy a estar contigo ahí enfrente de esta situación. ¿Por qué? Porque si yo no lo motivo a enfrentar eso, va a quedar encadenado. Mire, hay 4 formas en que Satanás usa esta arma, que es el sentirnos interiormente con una estimación deficiente. Esa arma mortífera trabaja la vida emocional, la vida psicológica, y va a causar derrota, fracaso en la vida. Fracaso tras fracaso. Veamos 4 formas. Primero, la estimación propia deficiente paraliza nuestro potencial. Cada hijo que nace en este mundo es un hijo inteligente, que viene con potencialidades. La educación lo que hace y debe hacer es sacar esas potencialidades, ayudar a desarrollar esas potencialidades. Pero si tiene una estimación propia deficiente, va a paralizar aquello. Sí. En los lugares donde uno ha estado como pastor, como profesor,
uno se da cuenta cuán impactante es esto en las vidas. Uno puede presenciar esa pérdida de potencial en las personas. Hay gente que dentro de un grupo quiere aislarse, quiere estar solo. ¿Por qué? Porque se siente más seguro. No, se siente aminorado y hay cobardía. Entonces yo tengo que animarlo para sacar aquello, para sacar aquello. Dios quiere tratar esa causa. No es que obviamente va a paralizar tu potencial, sino que también va a dañar tus sentimientos. Mira, se hizo una encuesta a unas damas, unas mujeres, que algunas eran casadas, la mayoría, y se hizo una encuesta y se plantearon algunos puntos y coloque en orden la que cree usted que es la más importante para usted. Y entre esas estaba, primero, ausencia de amor romántico en el matrimonio. Primer punto. Segundo, conflicto con los parientes políticos. Tercero, estimación propia deficiente. Cuarto, problema con los hijos. Quinto, dificultades financieras. Sexto, soledad, aislamiento, aburrimiento. Séptimo, problemas sexuales en el matrimonio. Séptimo, problema en la salud. Octavo, fatiga y prisa. Y noveno, el hecho de ir entrando en años. Y había que marcar ahí cuál era, ¿cierto?, la que afectaban más su vida. ¿Cuál crees tú que fue la que más seleccionaron las mujeres? La mayoría de las mujeres, al colocar en orden, el factor que más las deprimía, que más le producía daño a ellas, era la estimación propia deficiente. El 50% de estas mujeres, cristianas estamos hablando, nombró la estimación propia deficiente como el primer factor. Y el 80% la nombró entre los 2 o 3 primeros puntos, digamos. Con esto se puede ver el potencial espiritual y emocional que se pierde. ¿Cuánta gente va a una iglesia, lleva su Biblia, canta, adora a Dios, se sienta, escucha la prédica y después se va a casa, pero no se desarrolla? ¿Por qué no se desarrolla? Porque tiene un problema interno, o sea, una estimación propia deficiente. Entonces yo te hago la pregunta, ¿cómo eres tú, mi hermano? ¿Cómo eres tú? ¿Hay desafío en tu vida? Porque Dios nos quiere usar. Dios nos quiere usar. Yo cuando fui discipulado, mi coyuntura, lo primero que encontró en mí fue este problema, la estimación propia deficiente. Él me dijo, mira, tú tienes un problema, me dice. Tú no es que no ames a Dios, no es que tu vida es una vida sucia, no, pero hay un problema. Así que lo que vamos a hacer, me dijo, nos vamos a juntar en la calle ahora. Y nos vamos a juntar y vamos a compartir la palabra con otra persona. Y yo recuerdo que fuimos a una plaza y había mucha gente sentada ahí alrededor en los bancos. Y me dijo, mira, ven, acompáñame, mira lo que yo voy a hacer. Y él se acercó a una persona y dice, Señor, ¿podemos compartir la palabra? Tengo una palabra para usted. Y le compartió la palabra, bueno, lo aceptaban, algunos bien, otros no.
Bueno, yo como iba acompañante iba tranquilo. Pero cuando me dijo ahora, tú vas a hacer eso. Mira, esa persona que está ahí, anda, compártele a esa persona. Para mí fue terrible. Terrible, ¿por qué? Por temor al rechazo. Un temor al rechazo. Sí. Me van a rechazar. Sí. No tenía esa fortaleza interior. O sea, el potencial está, pero no está desarrollada. Esa área no está desarrollada. Y el diablo, cuando ve que en nosotros esa área, que tenemos una estimación propia deficiente, él, a través de la información que envía a nuestra mente, va a infundir temor, va a infundir fracaso, va a infundir que las cosas no van a salir como uno las espera y termina en una actitud de pasividad. Entonces, ¿qué es lo más cómodo para mí? ¿Qué era lo más cómodo? La próxima reunión, me dijo él, nos vamos a volver a juntar acá y vamos a compartir acá la palabra del Señor. Así que con la Biblia vamos a estudiar acá. Bueno, ¿qué me venía a mí? No voy a ir. O sea, no, yo dije, no, yo quiero cambiar, yo quiero enfrentar. Así que enfrenté la situación. El Señor habló de la parábola de los talentos. ¿Te acuerdas, Edgar? Sí, sí. Antes, quisiera Sí. decir con lo que tú compartías, es importante que todo lo que le pasó a Eugenio cuando se convirtió, como te pudo haber pasado a ti, a mí, a todos nosotros, nosotros veníamos con un problema y lo dice recién las escrituras que leímos, dice, las cuales tienen mando, las tinieblas por supuesto, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Sobre eso tienen mando, autoridad y dominio, sobre el mundo de tinieblas. Pero nosotros nos convertimos al Señor. Estamos en el reino de la luz y el Espíritu Santo va a hacer que nosotros podamos adquirir un potencial del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen mando, autoridad y dominio sobre las tinieblas, no sobre nosotros. Entonces, lo que te pasó a ti y fuiste desarrollando es porque ahora estabas en el mundo, en el reino de la luz, y al estar en el reino de la luz ya soltó ese dominio que tenía sobre nosotros. Entonces, el temor es uno de las armas que el diablo tiene más poderosa, porque el temor, como decías recién tú, nos paraliza, no nos deja avanzar. Eso le pasó a Pablo y a los primeros cristianos hasta que abrieron su corazón al reino de la luz, y ahí les dio una fuerza increíble. Sí, la pregunta es esta. ¿Cómo está tu vida interior? Sí. Tu potencial interior. Mira, yo como coyuntura también, a veces le digo a los hermanos, acompáñame a tal actividad. Hemos ido a veces a un responso fúnebre. Y bueno, yo le digo a la gente, bueno, queridos hermanos, aquí está el hermano tanto, nos va a hablar un poco sobre lo que significa la muerte. Para el hermano fue terrible. Pero yo tengo que darle la oportunidad. Sí. Yo tengo que ayudarlo para que salga, para que saque ese potencial que Dios tiene en él. Miren, la parábola de los talentos, si tú lees la parábola de los talentos, dice que a uno le dio 5, a otro 3, a otro 2 y a otro 1. Pero el que le dio un talento, ¿qué actitud tuvo? Él dice que fue y enterró ese talento. ¿Por qué? Porque tuve temor. Temor de ti, temor, y no desarrolló ese talento. ¿Cómo lo calificó Dios? ¿Cómo lo calificó Dios? Como mal obrero. Siervo malo y negligente. O sea, aquí hay una cosa importante. Nosotros
si hemos sido libres, Sí. si se han cortado las cadenas, ahora tenemos que permanecer en esa libertad. Primer punto que vimos era la estimación propia deficiente. El segundo punto, la estimación propia inferior destruye tus sueños, tus proyectos. El infierno va a estar plagado de proyectos que la gente nunca los desarrolló por temor. Posiblemente hemos oído esta definición, antigua por supuesto. Dice, mira, los neuróticos son personas que edifican castillos en el aire. Hay gente así, planifican todo, pero cuando hay que ejecutar aparece el temor. Está la estimación propia deficiente. Los neuróticos son personas que edifican castillos en el aire. Los psicóticos son los que van a vivir en ellos. Y los psiquiatras son los que van a cobrar el alquiler. Hay gente que pide a grito, ayúdenme a vivir. Ayúdenme. Porque todos los sueños, todos los proyectos, lamentablemente no se han desarrollado. No podemos vivir, ¿cierto?, de sueños irreales. Podemos vivir de sueños que se ejecutan. Yo siempre digo esto, le digo a los jóvenes y a los matrimonios también. Es mejor fracasar haciendo las cosas que fracasar no haciendo nada. Porque aunque usted fracasó haciendo, aprendió. Pero si usted no hace nada, ¿qué va a hacer? No se va a proyectar, ni va a medir, ni va a cotejar si está bien o mal. Hechos capítulo 2, versículo 17. Aquí vamos a ver cómo el Señor, habían discípulos como Pedro, que era impulsivo, obviamente, pero aquí hay una palabra que dice la Escritura, Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bien. Aquí el Espíritu Santo nos va a ayudar a tener sueños osados, a tener visión de lo que Dios quiere hacer por nosotros y a través de nosotros. Mira, qué hermoso. En los postreros días, ¿estamos en los postreros días? Esta pandemia, yo creo que muchos hogares cristianos, muchos hijos del Señor han visto milagros. Hogares que no tenían medios económicos me han dicho, no nos ha faltado nada. Otros dicen, incluso nos ha ido mejor, dice. Otros que fueron afectados por esta infección, dice, vimos la mano de Dios. Aunque la pasamos en un valle de sombra, pero ahí estaba la mano de Dios. Mira, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ya vino el Espíritu Santo sobre nuestra vida? Ya llegó, sí, Señor. Pero, a ver, una promesa completa. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Eso es. ¿Solamente para sentir la presencia del Señor? ¿Solamente para sentir el gozo, la paz? Sí, para eso, pero para mucho más. Mire, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Yo le digo a ciertas hermanas o hermanos, pastor, me dicen ellos, mientras estábamos en el culto, yo sentí del Señor
que iba a sanar a personas que estaban enfermas del corazón. Pero ¿por qué no me lo dijo, hermana? Y me lo dice ahora que ya terminó todo. Claro. ¿Por qué no se acercó a un diácono y le dice, este es el sentir de Dios? Porque el culto, todo lo La hacemos. iglesia. Sí. Dice, vuestros jóvenes, no, dice vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuán necesaria es la profecía en estos tiempos? ¿Cuán necesaria? Pero ¿por qué no se desarrolla la iglesia? ¿Por qué no hay hermanos desarrollados a veces? Porque tienen Temor. una estimación propia deficiente. Que sale del temor. Que destruye el accionar de Dios. Dios quiere embellecer la iglesia. En estos tiempos tiene que cumplirse esta palabra. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermano, el Espíritu Santo nos ayuda en el accionar. Ahora, Dios le dijo a su pueblo Israel, donde no hay visión, el pueblo perece. Proverbios 28, 19 está esa palabra. Cuando la visión que tienes en ti mismo es equivocada, con una imagen de estimación propia inferior e insuficiente, sin duda que vas a ser derrotado y vas a ser destruido. Muchas personas van a llegar a la presencia de Dios y Dios le va a mostrar, mira hijo, todo esto quería lograr contigo, todo esto. Pero el temor te paralizó. No te valorizaste a ti mismo. Mi hermano, mi hermana, usted no es como cualquier persona. No porque en el trabajo, bueno, dice, tengo un jefe terrible, dice, o tengo un compañero complicado. No, cuando usted entra al trabajo, entra para servir al Señor. Qué bendición nos trae la historia de José. José, dice la Escritura, que fue llevado a la casa de Potifar. ¿Y cómo entró ahí José? Como esclavo. Pero con la mentalidad de libre. Pero no se sentía esclavo. Exacto. Porque el esclavo no tiene iniciativa. La iniciativa la tiene el amo. Claro. El esclavo no toma decisiones. La identidad del esclavo es la identidad del amo. Pero ¿qué vio Potifar? Siempre hemos dicho, Edgar, el mundo, aunque no lee la Biblia, no va al culto, critica, pero el mundo no es estúpido. ¿Qué vio Potifar? Que su casa prosperó, comenzó a prosperar porque estaba José. Ahora, pero lo mandaban a comprar y él partía, porque él traía lo mejor. No se guardaba el vuelto, no compraba lo peor. Mire, José terminó en la cárcel, pero ahí tampoco entró como un preso. Claro, no se sintió nunca esclavo, ni tampoco preso. Y tuvo visión y sueños. Yo digo, qué bendición, Señor. Pero hay que reparar. Por eso decimos que el discipulado es tan importante. Lo hemos definido de esta manera. El discipulado es el taller de reparación. ¿Ah? Yo fui discipulado. ¿Por qué? Porque venía de un hogar donde una madre muy trabajadora, muy preocupada de nosotros, pero yo la veía movediza a ella, pero yo estaba aminorado, empequeñecido. Me tuvieron que ayudar. Entonces yo dije, Señor, si tú me dices que debo ir a hablarle a tal persona, eso voy a hacer, Señor. Y me ha hablado. Y he ido a autoridades, que Dios me ha dicho, ve, anda y di estas cosas. Y lo he hecho. Entonces yo te digo, usted quiere desarrollarse, quiere una vida libre, tiene que tomar lo que Dios le da. Y la obediencia es clave. Por eso, la estimación propia
si es inferior, va a destruir tus sueños. Y Dios se lo dijo a Israel. Si no hay visión, van a perecer. ¿Cuándo se deprimió Pedro? Pedro, cuando detuvieron al Señor, ¿qué esperaba Pedro? Claro, Esperaba que se iba a soltar. claro. Que no, va. Pero cuando Nunca. estuvo en el patio de Anás, la muchacha le dijo, tú eres uno de ellos. No, y lo negó. Dice el Señor. De que puro temor. Lo negó, claro. 3 veces lo negó. Pedro botó la visión. Sí. De hecho, volvió a la pesca. Mm, O sea, volvió a la antigua vida. mm, Hay muchas personas que se convierten al Señor. Hay muchas personas que dan paso en que aún se bautizan, aún hablan en lenguas y de pronto desaparecen. ¿Y por qué? Claro, critican critican a otro. No, el problema está dentro de usted. sí. El problema es que usted tiene que sacar el potencial que Dios tiene para usted. Ahora, como dice la palabra, cuando Moisés envió a los espías, a los 12 espías, fue la primera vez que se usaron los espías, ¿no? Para reconocer la tierra prometida, la tierra de Canaán. La historia usted la conoce, hermano. Está en Números, capítulo 13. Vamos a ver, el libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 13. Aquí vamos a ver lo que ocurrió con estos varones, ¿cierto? Números capítulo 13, versículo 23. Miren, 13:23. Y llegaron, dice, Número capítulo 13, versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. O sea, una tierra fantástica, con una producción, como dice, una tierra que fluye leche y miel. Y Números 13, versículo 31 al 33, dice, más los varones que subieron, ¿sí? Leámoslo bien. Dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres grandes en estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Qué cuadro con falta de fe. O sea, si Dios va a desarrollar una obra grande, y la ha desarrollado, va a ser con hombres que tienen una alta estima de su vida y la han colocado a los pies del Señor. Esta gente vio gigantes de estatura increíble, que las ciudades no eran solo ciudades, sino eran fortalezas, dice. Estaban los descendientes de Anás, grandes, inmensos, y nosotros somos como langostas. Bueno, la psicología del gusano, la psicología del gusano, lamentablemente, Dios dice la palabra que estamos participando de un reino de reyes
y sacerdote. Pero hay que tomar aquello. Ahora bien, no es posible tener un concepto inferior de ti mismo por el hecho de verte como una langosta. Es que en tu interior hay gente que ve que todos prosperan menos ellos. Los espías empezaron a llorar. Estaban llenos de miedo. Pero habían dos fuera de serie. Josué y Caleb. Hablaron de modo distinto. ¿Por qué? Bueno, aquí yo digo, yo valorizo el hogar donde se habrá criado Josué, donde se habrá criado Caleb. ¿Ah? Yo valorizo una madre ahí que le dijo, no, mijito, vamos a orar aquí. ¿Ah? Yo sé que hay mamitas muy preocupadas de la educación de sus hijos. Yo, está bien, está bien. Yo quiero que mi hijo aprenda bien el lenguaje, la matemática, la ciencia, la historia. Bueno, pero en Cristo, ¿cómo está? Mire, dice que ambos grupos vieron todo lo mismo. Exacto. Caleb y Josué también vieron lo mismo, vieron gigantes, vieron gente grande. Si eso igual lo vieron, el problema es que vieron. El problema es con qué ojo se ve. Sí. Si tú ves la vida, si estás viendo la vida, esta pandemia, con ojos carnales, lamentablemente la derrota está a las puertas. Esos 10 espías vieron lo mismo que vio Josué y Caleb, pero no lo vieron con ojos de Dios. Me gusta mucho esa alabanza. Ayúdame A ver, con tus ojos. a mirar con tus ojos. Sí, señor. Ayúdame a ver, Señor. ¿Cuántos conflictos matrimoniales se dan? Yo digo, a veces hay problemas matrimoniales que solamente quieren solucionarlo entre ellos. Hay que llevarlo al Señor. El Señor indica, ¿soy yo el que estoy fallando? ¿Es ella la que está fallando? ¿O él el que está fallando? Hermano, Caleb no tenía una teología del gusano. No tenía. Mira, hay una historia interesante. ¿Eh? Yo vengo de esas casas antiguas. Antiguamente las casas tenían gallineros. Crían gallinas. Nosotros criamos gallinas. Y hay una historia interesante de que porque cuando las gallinas empollaban, cuando se echaban los huevos, nosotros mirábamos con una vela a ver si está el embrión, la dejamos, porque si no estaban los huevos güeros, decíamos. Pero hay una historia interesante que a veces criamos patos también. Y le colocábamos un huevo de pato entre medio de los otros huevos de la gallina. Y se criaba el pato, salía el patito. Pero hay una historia de que colocaron un huevo de águila en el huevo de la gallina. Y resulta que se crió ese aguilucho y empezó a imitar lo que hacían los otros pollos. O sea, ¿qué buscaban los otros pollos? Gusanos. Y salían a buscar gusanos y él así. Pero de pronto aparecían las águilas y lo miraba a él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se dio cuenta que tenía alas distintas. Se dio cuenta que era diferente. Si usted está en Cristo, es nueva criatura. Así es. Así es. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora usted debe tomar la identidad que Dios le ha dado. No se lamente más del hogar donde fue criado. No se lamente más sobre las heridas que me dañó no, eso ya pasó. Bote lo que hay que botar. Yo digo, a veces hay hermanos, ay, que nadie sepa mi pasado. Eso es basura, el pecado es basura. ¿Qué hace con la basura usted en casa? ¿La guarda? Porque hay gente que guarda basura, sí, ¿cierto? Guarda los acumuladores. Basura. Claro, ¿ah? Entonces, bueno,
No, esa basura hay que botarla para tomar la nueva identidad. Ahora bien, no es posible que los sueños persistan si hay inferioridad en nuestra vida. El gran sueño de Dios, el único propósito por el cual Él había salvado y liberado a Israel de la esclavitud, de haberlo sacado de Egipto, fue demorado, fue detenido. Sí. Según la mente de Dios, 40 días iban a cruzar el desierto. Pero esto se transformó en 40 años. Increíble. Perdieron la visión y quedaron muertos en el desierto. El sueño de Dios se había transformado en ellos castillos en el aire. No era ya una realidad. Josué, pero ¿por qué? Moisés, ¿por qué nos sacaste? Allá teníamos melones, teníamos ajo, pero no veían la esclavitud. Mi hermano, ¿qué ha pasado con tu sueño? ¿Dónde está la visión que Dios ha puesto delante de ti, mi hermano? Se echa a perder si no reparamos lo interior. Sí, Jesús, ayúdanos. Tercero, la estimación propia deficiente echa a perder nuestras relaciones. Piensa tú en la relación con Dios mismo. ¿Por qué no oramos tanto? ¿Por qué ¿por qué no disfrutamos de lo que Dios da? Porque a veces vamos al culto como que nos vamos a rendir un homenaje, voy a esperar que me activen externamente, porque tenemos mediocridad. Ahora, seguimos viviendo en el plano natural. Si te consideras inferior o indigno, pensarás que Dios no puede amarte, no puede cuidarte, no se interesa en ti. ¿Te sientes amado por Dios? Como dice la Escritura, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. la perfeccionará. Por eso dice que el ministerio de la iglesia es perfeccionar a los santos. Pero si el santo no quiere ser perfeccionado, como dijo el Señor, vayan de dos en dos. Vayan de dos en dos. Si tú te mantienes en ese plano de inferioridad, va a aparecer la crítica, la queja. Va a aparecer el cuestionamiento. Vas a buscar la felicidad fuera de ti. Dios quiere que tenga una vida rica dentro. Y se lo dijo a la mujer samaritana. Del agua que yo te doy no tendrás sed jamás, porque será en ti una fuente de agua viva, un río de agua viva. Gracias, Señor. Amén. 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 Eugenio, Sí. Con relación a lo que tú estabas hablando, es como decir que el temor es contrario a la fe. Y aquí lo podemos ver nosotros en lo que Eugenio estaba hablando sobre los 12 espías. Los que estaban allí dijeron, cuando les preguntaron, no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros. La tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. Y todos los hombres que vimos allí eran enormes. Vimos a los gigantes, parecíamos langostas al lado de ellos. Mira el cuadro de poca fe. Si Dios los mandó, si Dios les dijo, vayan porque esa tierra fluye leche y miel, le estaba mostrando la prosperidad y la bendición. Pero ellos vieron con sus ojos y les echó a perder, si lo podríamos decir, la fe en su corazón. Pero mira la respuesta que dieron Josué y Caleb.
No se rebelen contra el Señor, ni les tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que a nosotros tenemos de nuestra parte al Señor de los ejércitos. No tengan miedo. Entonces, qué interesante la palabra de hoy día, porque nos habla de la fe. Y si nosotros tenemos temor en nuestro corazón, es contraria a la fe. Sí. Entonces, aquí vieron lo mismo, pero hay unos hombres con fe y hay otros hombres sin fe, estando en Cristo. Y la fe dice que es lo que tú ves, pero lo que Dios nos dice, aunque tú veas lo negativo al frente, aunque tú veas una montaña al frente, la fe es ver más allá, ver lo que Dios dice, y eso es verdad. Entonces, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencido de lo que tú no estás viendo va a ser. Esa es la fe. Entonces aquí se ve, pero claramente, que el temor es contrario a la fe. Por eso hay que sacar el temor. Por eso hay que renunciar al temor. Sí, yo pensaba, leí estos días la historia de los elefantes, ¿eh? ¿Ya? Cómo, entre comillas, domesticar los elefantes. Y decía el escritor ahí que hay inmensos elefantes que a veces los llevan a los circos, ¿cierto? Pero el elefante termina la función y lo encadenan. O sea, hay un fierro enterrado en el piso y una patita. Y una pequeña cadena. Una cadena, claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué el elefante no se suelta? Si tiene toda la fuerza para eso. Sí. ¿Sabe por qué? Pero se acostumbra a estar encadenado. Porque cuando el elefante era chiquitito, lo amarraron, lloró amarrado para tratar de soltarse, lloró, se hirió su patita y no podía soltarse. Y eso fue codificado en su mente. Entonces, si tú tienes una estimación deficiente, si no te han motivado, no han reconocido tu potencial. Yo digo, todos los niños tienen un potencial, tienen una riqueza. Mi hermano, el convertirnos a Cristo es una aventura hermosa. Dios te ha escogido. Dios te ha dado. La estimación propia deficiente sabotea tu servicio a Dios. A veces nosotros decimos, ¿cierto? Necesitamos hermanos y hermanas que nos puedan ayudar en la clase de instrucción para los niños, ¿cierto? Sí. Yo sé que hay algunos que en su interior les gustaría, pero ¿por qué no dan el paso? Porque inmediatamente sienten una voz interior. No puedes. No puedes, lo vas a hacer mal. Entonces no voy a enseñar. Ahora, me va a dar vergüenza, me va a dar... A veces yo le digo a los hermanos, mire hermano, usted nunca va a entender la escritura, esta palabra del Señor, si usted no la practica. Si esta palabra usted no la toma para enseñársela a sus hijos, para enseñársela al vecino, a otros, nunca la va a entender, porque esto es un manual para la vida. Un día me preguntó una profesora, profesor, usted que habla de Dios y todo, ¿qué es el cristianismo para usted? Yo le dije, el cristianismo es un estilo de vida, es vivir con Dios, es tener comunicación con Dios. ¿Y qué usted habla con Dios? Por supuesto que sí.
y Dios me habla. Bueno, no fue tan convencida, pero es la verdad. Ahora, hay gente que llega a las iglesias y por favor yo quiero escuchar nomás, yo quiero escuchar, quiero estar aquí. Dios no nos ha llamado. Por eso hemos dicho, y me gustó como Jorge Mitián colocó una vez, dice que la iglesia no es el crucero del amor. No es, porque en el crucero del amor, ¿cierto? Es una serie antigua, digamos, en la cual en los cruceros, ¿cierto? Hay una tripulación que está para servir a los pasajeros. ¿Quiere un café? ¿Está listo el almuerzo? ¿Quiere bañarse? No. La iglesia es como un barco de guerra. Cada persona tiene su función dentro del cuerpo de Dios. Pero tenemos que derrotar el enemigo primario, el enemigo a veces más cruel somos nosotros mismos. Sí. Dios dice que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. Sí. Pero no nos aminoremos. Si Dios te ha dicho tal cosa tienes que hacer, hágalo. Yo oré mucho y le dije, Señor, vaya, que tu palabra dice, Señor, que somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Señor, ¿qué parte del cuerpo soy yo, Señor? ¿Cuál es la parte del cuerpo que soy yo? Y estaba sentado escuchando una prédica en la congregación y de pronto me vino un sentir, ahí te quiero yo. Ahí te quiero yo. ¿Qué hay que hacer con eso? Disponerse. Aquí estoy, Señor. Sí. Interrumpí, yo tenía otros proyectos, pero Dios me mostró el proyecto que Él tenía para mí y lo tomé. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Una palabra interesante. Dios quiere que usted se valorice. Dios quiere que usted tome el camino correcto. Hemos dicho, Elga, que no es bueno colocarle, ni sensato colocarle trigo al huevo. ¿Por qué? Porque no está en condiciones. No ha nacido todavía. Pero si ya ha nacido y le coloca el trigo, ahí sí que el pollito va a comer el alimento. Porque nació. ¿Para qué? Para que se desarrolle. Sí. Dios envió el Espíritu Santo a nuestra vida y se lo dijo a los discípulos, y recibiréis poder. ¿Qué poder? ¿Poder natural? No. Poder espiritual. Va a recibir palabra profética, va a tener visión de Dios. Hay muchos testimonios. Mucha gente pasando esta pandemia, porque va a tener que pasar, van a aparecer muchos testimonios. Muchas, sí. Mucha gente va a decir, yo estoy a punto de morir. O alguien fue a mi casa y me ungió. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia viva. En la iglesia, como hemos dicho, no es pecado llegar a la iglesia a Cristo, llegar a Cristo con una estimación propia insuficiente o deficiente. No es pecado. No. Pero, vamos a llegar así. Claro, pero si avanzamos y sigue eso, claro, ahí se va a transformar en un problema. Ahí se va a transformar en un problema. Si uno cría un niño y el niño no habla nada, bueno, cuando recién nació, lleva algunos meses, no nos preocupamos porque está... Pero si me dice, mira, papá o mamá, papá, mira mi hijo papá, pero si sigue diciendo papá a los 5 años y la única palabra, ahí vamos a ver que algo está pasando ahí. Algo está ocurriendo. No se está desarrollando. Entonces yo quiero que esta tarde
podamos orar. Sí, Jesús. Yo te quiero motivar. Yo te quiero motivar. Estos días hemos estado compartiendo estas palabras. Pero te quiero motivar para que comiences a dar pasos. Si te sientes con una vida, con una autoimagen deficiente, bota aquello. Hemos enseñado. Quisiéramos orar, Señor, saca esta autoimagen negativa en esta sierva del Señor. Está bien. Pero ahora usted tiene que tomar. ¿Cuál es la parte suya? Tomar. Es decir, mañana me voy a levantar con una persona de victoria. Y voy a seguir y voy a continuar una vida disciplinada. Fe. Vamos a orar. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, ora con nosotros. Pídele al Señor, muestra tu vida. Espíritu Santo, yo sé que este hijo que ha escuchado esta palabra, esta hija, es de un alto valor para ti. Porque el cielo se alegró cuando ella o él se convirtió. Hubo alegría en el cielo. Pero esa alegría debe continuar. Los ángeles están prestos para ver lo que la hija en obediencia se produce. Padre, te pedimos y te rogamos, extiende tu mano. Si esta mamita no anima a los hijos, solo los critica, solo los llama para retarlos, dale palabra de ánimo para ellos, de una motivación correcta. Que cuando amanezca el día, antes de tomar las obligaciones, que pueda animarlos. Y si llega en la tarde o durante el día, si hay una palabra, entregue la palabra. Padre, te pedimos, desarrolla a tus hijos. En tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos. Te adoramos a ti, Padre. Amén. Amén. Gracias al Señor. Amén. El arma más mortífera que usa el diablo es la estimación propia deficiente. Dios quiere que haya riqueza en usted, tesoros en su vida, que tengan un fin de semana con mucha bendición. Siéntete amado, siéntete querido. No eres el segundón, no eres el mediocre. El Hijo de Dios. Eres el Hijo amado. Y gracias, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo En Cristo. en Cristo que me fortalece. Si Él lo pudo, tú también lo puedes lograr. Gracias, en Cristo. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por Amén. eso. Amén. Bendiciones. Que tengan un fin de semana lleno de la gracia del Señor. Que disfruten. Amén. Y que sigamos orando por nuestro país. Amén. Por nuestra familia, por los niños, los jóvenes, los matrimonios. Por mis hermanas, mis hermanos de edad. En tu Amén. nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, que el Señor nos bendiga. Un abrazo, Gladys querida, que nos estás viendo. Fuerza, fe en el Señor. Va a salir todo como el Señor quiere. La salud de Cristo para ti también, para todos los hermanos que están pasando alguna dificultad de salud. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Gracias. Buenas noches. Amén.